Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Verbum Domini. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con ustedes. Verbum Domini.
la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. A cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. John the Baptist saw En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. I recently heard about a study Recientemente escuché sobre un estudio en el que a las personas se les mostraban, creo que 24 tipos de gelatinas o mermeladas diferentes para ponerle a la tostada y le pedían escoger una y las personas no podían decidir entre ellas, habían 24 tipos diferentes. Si les damos 6 tipos diferentes, quizás sea más fácil para ellos elegir, tomar una decisión. and studies show that El estudio muestra que make us happy. la mayor variedad de opciones no nos hace más felices. ¿Recuerdan un estudio sobre cuál era el país más feliz del mundo? Y algunos países estaban entre los más felices y se decía que no era porque tuvieran el mayor material de prosperidad, sino una mayor aceptación de la situación que tenían y de las oportunidades de que disponían. Y las personas, pues, eran más o menos las mismas y estaban distribuidas de una manera más pareja en la sociedad. No estaban comparándose con sus vecinos para decidir si tenían lo suficiente para ser felices. Entonces, por comparación, en lugar de ser felices, pues a veces somos los que más sufrimos por querer tener la bendición de que alguien que tiene más que uno. Así que la aceptación nos puede llevar a un sentimiento más feliz a nivel nacional. Como cristianos, sabemos que el camino a la felicidad es buscar hacer la voluntad de Dios, aceptarla y hacerla. El bautismo de Juan, el bautismo que él hacía por el arrepentimiento, él dice, era para prepararles, para hacerles conocido que él había venido a bautizar con agua para que él pudiera dar a conocer a Israel este Mesías que iba a bautizarles con el Espíritu Santo, este bautismo del arrepentimiento del pecado y el enfoque en Dios. Mientras él trataba de plantear eso y de enfocarnos en el Señor, entonces como cristianos estamos invitados a enfocarnos en Dios, estar dispuestos a su voluntad y a aceptar lo que Él nos traiga, y esto nos aportará la felicidad y la paz. También
Sabemos sobre el sufrimiento que la santidad de Dios siempre nos invita a pasar por la cruz. En un retiro recientemente, el maestro del retiro nos dio una copia de la versión más extendida de los cánones, y alineados junto con esta versión más larga estaba el aceptar las dificultades como el camino difícil hacia la paz. La cruz y hacer la voluntad de Dios nos pone en comunión con Jesús en la cruz, y este es el camino hacia la paz. No el tener algo mejor que nuestro vecino, sino que esta comunión con Cristo a través de su cruz es el camino hacia la santidad y la paz. Y pienso que en las lecturas de hoy vemos la marca de la voluntad de Dios. En la primera lectura del libro de Isaías, este pasaje de Isaías se refiere a la captividad babilónica, la cual es de más de 500 años antes de Cristo. Y hoy tenemos uno de los sufrimientos del sirviente, en la que se habla sobre este sirviente de Dios, quien sufre por hacer la voluntad de Dios, y este sirviente hace la voluntad de su amo. Esta imagen figurativa en este pasaje de Isaías generalmente nos es citado, y en el Nuevo Testamento los escritores tomaron esta imagen replicándola en la voluntad de Dios a través de Jesucristo, donde se muestran los planes de Dios para Israel sufriendo en su captividad. Habían traicionado el convenio y Dios estaba purificándoles para poderles traer de vuelta en un sentido la parte punitiva de Israel, pero incluso en lo que tenemos hoy podemos ver esta referencia a Cristo. Así que el pasaje dice: tú eres mi sirviente. Los sirvientes hacen la voluntad de Dios. Para eso es para lo que estamos aquí. Y dice: Israel, a través de quien muestro mi gloria, y que en hacer su voluntad, en una voluntad y comunión limpia con Él, glorificamos a Dios. Y esto nos completaría en nuestra humanidad, nos traería la gran opción de la paz. Tú me alivias, aliviando mi herida, y que a través de él podamos estar juntos. Habían estado miles de millas de distancia en Babilonia, y en lugar de que sus sirvientes sufrieran, él quería que su gente se volviera a reunir, traerlos de nuevo a Jerusalén, reconstrúyase el templo. Y a menudo esto se completa en Jesús, porque el plan de Dios para Israel de restaurarnos es, dice él, que el pasaje es muy pequeño para ustedes, y yo les haré la luz de las naciones. Les haré la luz, no solamente mi pueblo elegido, están allá en cautividad, sino que los traeré juntos y les haré la luz de las naciones. Y en esta reunión decimos que es el reino de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a proclamar, la unión de las personas en el reino, el cual Él inauguró en su cruz cuando fue levantado en ella. Y esa es la referencia en el Evangelio de hoy, de que Él es el Cordero de Dios. Él es aquel que sufre y que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista lo señala como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ese pecado que nos aleja de Dios, pues Dios, a través de su sirviente, el Cordero de Dios, quita el pecado para que podamos reunirnos nuevamente con Él. Imagínense, los expertos, los escolares, los académicos de las Escrituras dicen que para llamarle el Cordero de Dios es un nombre chocante, es un título sacado del libro de las Revelaciones,
Y vemos que Él es referido como el Cordero, pero para los judíos de aquel día, el Cordero era sacrificado en la fiesta de Pascua. Y entonces, antes de Cristo, por muchos años, se mantuvo esta tradición en la que las tradiciones, en el que las personas serán guiados hacia afuera y Dios forma a su pueblo como esclavos, los levanta, los lleva al desierto, les da la ley cómo adorarlo y se les es revelado el plan de la salvación y en última instancia incorporándoles en sí mismo, en Jesucristo. Todo ese exilio se completa en Cristo y repetidamente se muestra en el libro que esta es la palabra de Dios, revelarse, tener un plan, darles la gracia de el poder de hacer esto, liberarles. Así que vemos esta unión entre la esclavitud, que es una imagen del pecado, ya que nos esclaviza, darles el conocimiento de la ley, lo que deben hacer, y en Jesús les da el Espíritu Santo, la gracia, y nos reúne junto a Él en el cuerpo de Cristo. Por tanto, Jesús, como dice Juan, nos bautiza con el Espíritu Santo. Esa verdad de la cruz como pasaje del misterio nos envía el Padre y el Espíritu Santo para atraernos a Él. Él completa este cruce, esta comida nos une con el lugar donde fue santificado y donde finalmente ocurre la muerte del primogénito y tomar a un cordero sin mancha, sacrificarlo y poner la sangre en el puesto y hacer la señal de la cruz. Esta es la prefiguración de Jesús, que iba a derramar como cordero su sangre en la cruz para el perdón de los pecados, porque Dios estaba pasándose en esta nueva liberación y tenían la necesidad de ser protegidos, de modo que pudieran cruzar con Él. Entonces, Cristo, a través de su sacrificio, es el verdadero Cordero de Dios, derrama su sangre por nosotros para que nosotros podamos cruzar con Él a la resurrección, a esta vida celestial con el Padre. Y Él nos da, como en el Antiguo Testamento, el Cordero debía ser comido para ser protegido. Él nos da su sangre y su carne. Entonces, vemos el Cordero como imagen del sufrimiento, del sacrificio, pero también en el libro de las Revelaciones vemos este Cordero como la victoria que tenemos en Cristo, en buscar la voluntad de Dios y encargar la cruz, nos acercamos a Él y logramos esta victoria de Cristo. En la segunda lectura de hoy, Pablo escribe a los corintios y les dice, Dios los llama a ser santos. Los corintios vivían en un pueblo costero donde la prostitución era algo común y era un insulto para la mujer ser llamada Corintia. Entonces, en un lugar de grandes pecados y en esta atmósfera, pues se están llamados a ser santos, están llamados a ser santificados en Cristo, están llamados a buscar el reino primero, o sea, viven en este mundo, pero están llamados a buscar la voluntad de Dios, su santificación. Esas son nuestras órdenes y el plan de Dios. La voluntad de Él es que busquemos su voluntad y la santidad. Y en este salmo responsorial dice, aquí estoy, Señor, he venido para hacer tu voluntad. Esto lo resume tanto lo que se supone que haga el cristiano.
no buscar qué tipo de mermelada o That's the path for vamos a sanctification. comer, sino buscar Always be about el that, camino a la giving santificación, ourselves to that sino generously. buscar Yes, generosamente para Get into entregarnos that y town of Corinth, so to speak. We de give alguna manera decir, we give eh, into our worldliness, our selfishness. renunciar al pecado y a But we have nuestro to die to egoísmo ourselves and mundano, embrace that cross sino again, zambullirnos completamente en abrazar la cruz and to y trust that that comenzar Lamb, His confiando en sacrifice is que more than el enough to sacrificio transform del us, that we Cordero feel to that nos grace, va a that we transformar too de modo can be que made holy. lleguemos a esa gracia para que nosotros también podamos ser santos.